Bueno, pues bienvenidas, bienvenidas, porque aquí estamos. Ah, bueno, está Mario también, ¿no? Mario Escalante. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, maestro. Ahí integrándome. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer con ustedes cinco, con ustedes cuatro, vamos a hacer un ejercicio para comenzar, porque es como tener esa experiencia inicial del tema que vamos a trabajar. Vamos a trabajar dos temas. Bueno, el tema general es el tema de la atención como una experiencia espiritual y su impacto indudablemente en el bienestar integral de nosotros. Como valorar la espiritualidad y la dimensión espiritual del bienestar, de la salud, de la enfermedad también, si se quiere. Y segundo, vamos a ver los itinerarios espirituales después de crecimiento personal y espiritual para ubicar el sentido de la enfermedad en un proceso, que era un poquito lo que hablábamos con doña Leti ahorita, ¿no? En la medida en que vamos creciendo, pues las posibilidades de sentirse mejores son mucho mayores. Entonces les voy a pedir, lo que vamos a trabajar es un poco comprender qué es la atención, ¿no? La primera parte. Y la segunda parte, cuáles son las intenciones. Perdón, los itinerarios espirituales. Y tercero, si nos da tiempo, si no, no, de todos modos el material se los voy a mandar, es cómo podemos sanar a través de de lo que hablamos, de lo que decimos, ¿no? La importancia del canto, en fin, otras cosas que nos pueden ayudar también a una mejor salud. Entonces les voy a pedir que cerremos los ojos así brevemente, vamos a dar unos 3, 4, 5 minutos para que cada uno ponga atención a su cuerpo. Un poquito no lo vamos a hacer como meditación, así como les propuse, la meditación del escáner corporal, que espero que la hayan hecho, ¿no? Porque esa es la base de lo que vamos a hacer ahora. Simplemente vamos a poner atención a nuestro cuerpo, desde los pies hasta nuestra cabeza, intentando sentir nuestra parte, digamos, externa y la parte interna de nuestro cuerpo. O sea, si yo les pregunto cómo se sienten, doña Leti dijo bien, entonces vamos a ver, vamos a revisar, vamos a preguntarle al cuerpo cómo llegamos hoy. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo está nuestra energía? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Estamos de acuerdo si hacemos ese ejercicio? De acuerdo, maestro. Bueno, entonces tomamos unos minutos. Bienvenida, Dinora. Buenas tardes. Estamos haciendo un ejercicio de ponerle atención a nuestro cuerpo. ¿Cómo llegamos hoy? ¿Cómo nos sentimos? En el saludo maya dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay alguna preocupación? ¿Hay alguna parte del cuerpo que nos duele? ¿O nos sentimos bien? ¿Sentimos descansados, cansados? ¿Hay alguna parte del cuerpo donde sentimos alguna tensión o malestar?
Es fijarnos en nuestro cuerpo, aprender a escucharlo, ¿no? Cómo está nuestra postura, si tengo frío, si tengo calor, bien, ya pasaron como 4 minutos. No sé si alguien quiera contar su experiencia. Ahora pues, la pregunta, ¿cómo se sienten? Pero ya no vamos a contestar bien o mal, sino que vamos a decir cosas más específicas. Bueno, Francisco, si me permiten, Sí, claro. yo me di cuenta que tengo una especie de dolor en el pie izquierdo. Esta mañana amanecí con una cierta debilidad en en el tobillo izquierdo y parece que a lo largo del día no sentí, solamente que ahora sí siento un poco de dolor en toda la pierna izquierda ya. Eh, He tratado de hacer hace como una hora los ejercicios de los dedos y he encontrado que mis dedos estaban muy rígidos. Y, am, eso principalmente en cuanto a lo físico. Estoy contenta porque he avanzado poquito a poquito, ¿no? Algunos de mis proyectos, digamos, pequeños proyectos, pero no son específicamente algunas otras cosas importantes que tenía que hacer o que tengo que hacer. Y pues no me puedo, tengo una honda tristeza porque por la muerte de mi hermana que no me la puedo curar, no me la puedo sacar. Lloro todos los días, no me puedo curar. Bueno, gracias, Jimena. Yo creo que, mm, bueno, lo primero que diría yo es la importancia del silencio, de la atención, ¿no? Porque si no estamos en atentos y en silencio, no podemos sentir los dolores o las tensiones que hay en nuestro cuerpo o las emociones, ¿no? A veces estamos tan distraídos que hasta las emociones escondemos, pero cuando llega la noche y llega el silencio, pues
es donde comenzamos a sentirlas, ¿no? Porque en el día estuvimos como distraídos. Pero sí es importante, por ejemplo, ahorita, a partir de lo que dice Jimena, la importancia de los ejercicios, por ejemplo, que les he mandado, porque estos ejercicios no buscan, por ejemplo, ganar fuerza muscular, no buscan mantener la masa muscular, ayudan, ¿no? Pero sobre todo nos ayudan a soltar tensiones, y eso es lo importante, ¿no? Y a veces pensamos que ese tipo de ejercicios no somos conscientes de hacerlos. Y también el tema de las emociones, o sea, cómo aprender con los ejercicios a soltar emociones o a gestionar las emociones para que fluyan de mejor manera, ¿no? Entonces, ahí Jimena quedó a la orden si puedo ayudarte en algo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir su experiencia? Fíjese, licenciado, que a mí me había estado doliendo muchísimo mi espalda y una tos que es por la alergia de los medicamentos que estoy tomando para los riñones. Y sí, ya me estaba como desesperando. Ya. Ayer yo sentía un dolor que hasta bajarme del carro me tenía que esperar porque me dolía muchísimo. Los riñones. Pero sí, pero no, había estado haciéndome en la noche, antes de acostarme, había estado haciendo unos ejercicios que usted nos mandó, pero había descuidado mi respiración. Y hoy que salí a caminar, eh, me dolía mucho cuando empecé a caminar y dije, "Oh, no, voy a aprender a respirar y a darme mi tiempo, ¿verdad? Mi tiempo para mí, porque muchas veces no nos damos nuestro tiempo, estamos tan afanados en todo lo que sucede y caminando empecé a respirar algo que yo como que siempre lo hago así muy rápido. Entonces empecé a hacer mis ejercicios de respiración y los ejercicios de las manos, el que usted nos dijo de estos, ¿verdad? Y entonces no me ha dolido mi espalda en todo el día y casi no he tosido. Entonces, a mí lo que me ha ayudado es respirar y así como ahorita, el darme mi tiempo para sentir cómo está no solo mi cuerpo por fuera, sino por dentro. Y a mí, hoy en la mañana, hoy no me había dado cuenta de eso, que casi no he tosido y que mi espalda no me duele. Pero cuando salí a caminar eran como las 5:20, 5. También el observar eso, la grandeza de Dios, me puse a ver y luego que un pájaro carpintero estaba de picar un árbol frente a mi casa y no podía porque el árbol era tan duro y hasta en eso me di tiempo de escuchar el sonido. Muchas veces eso también nos ayuda mucho, ¿verdad? Ver, y ni cuenta me había dado que no me dolía mi espalda, que no he tosido hasta ahorita que usted nos puso este ejercicio. Me di cuenta que casi no he tosido y que mi espalda no me duele, no me dolió el día de hoy, ¿verdad? Pero hasta ahorita que me senté y que hice esto que usted nos ponía. Muchas gracias. No, gracias a usted, doña Leti, es un testimonio muy lindo, muy bonito y realmente nos va a servir para la clase de hoy. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros ponemos en práctica las herramientas que hemos dado acá, por ejemplo, el tema Sí, de la postura, caminar descalzo en la tierra o solo caminar, tomar el sol, mayor contacto con la naturaleza, la respiración, la postura, ¿no? Cuando comenzamos a hacer todo eso, el cuerpo comienza a mejorar. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo atención y un dolor es como una llamada del cuerpo a que le pongamos atención, ¿no? así es. Entonces, me alegra eso. Y que vamos a ver un poquito a ver por dónde también, pero sí me alegra porque quiere decir que esas cosas, y no es costoso, está a la mano, no tenemos que ir a la farmacia, digamos, ¿no? Que sería lo más fácil, ¿no? Pero hay, por ejemplo, ejercicios para fortalecer los riñones, para mejorar los dolores de espalda. eh, yo, por ejemplo, ahorita también cargaba a mi nieta y al comienzo como me dolía la espalda.
y comencé a hacer ejercicios, un ejercicio en específico para trabajar la parte lumbar de la espalda. Y mire, ahora la puedo alzar y puedo jugar mucho con ella porque ya no tengo esa molestia. Entonces es importante pues tomar conciencia del cuerpo. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Me permiten? Sí, Mario, claro. Pues de mi parte, yo creo que es una fortuna de poder seguir pues sus grandes aportes durante el tiempo que he podido pues participar en sus cursos. Pues todas esas herramientas pues de alguna manera yo lo estoy aplicando. Yo estoy en la casa ahora. Yo tenía programada una actividad en Sololá, allá iba a recibir mi clase, pero por una situación que se dio con la policía acá de mi área, tuvimos un altercado y eso impidió que mi viaje se realizara, pero afortunadamente yo estoy en paz, estoy relajado, incluso en la mañana pues tuve la oportunidad de realizar un ejercicio de Iván Trujillo. Entonces, puedo decir que estoy en paz, estoy relajado, no tengo físicamente o moralmente o en los ánimos, pues creo que estoy eh, de lo mejor, eso puedo compartir. Eso es lo que dijo doña Leti, por ejemplo, de que aprendía como a sonreír al dolor, ¿no? Y es y también como a los conflictos nosotros tenemos que aprender a sentir paz, mantener la paz en medio del conflicto. Y no es fácil, realmente eso lo vamos a ver hoy en el itinerario espiritual. Cuando eso sucede, quiere decir que nosotros estamos en un proceso de crecimiento y es una buena señal de que estamos en un proceso y que estamos adelantando, porque la mayoría de la gente no hace eso. Entonces, pero vamos a verlo ahorita ya con los temas. Entonces, el primer tema que quería trabajar con ustedes es el tema de la atención. Vamos a ver. A ver. Entonces, yo quiero colocar este énfasis porque sí es muy importante la relación entre el bienestar y la espiritualidad, la enfermedad y la espiritualidad, la salud y la espiritualidad, ¿no? Pero centrados en una, digamos, bueno, una fuerza espiritual y al mismo tiempo como un factor, como una cualidad neuronal que tenemos los seres humanos, que es la atención. Le hemos puesto muy poca atención a la atención. La clase pasada hablamos de la imaginación y la importancia de tener nuevas imágenes que nos ayuden como a comprender y a ver la vida de una manera diferente y eso va a influir en nuestro bienestar. Hoy vamos a ponerlo en práctica con una imagen también. Entonces, yo cito aquí a Simone Weil, que fue una gran mujer, una mística que vivió en este siglo, el siglo pasado, murió muy joven. Eh, no perteneció así oficialmente a a ninguna institución religiosa, pero sí tuvo una experiencia muy profunda de Dios, ¿no? Y hoy es considerada una mística y es muy seguida por mucha gente. Eh, entonces, dice que la atención absolutamente pura, como la llama ella, es la atención que se dirige a Dios. Pues aquí ya entramos con el tema teológico espiritual, porque solo Él está presente mientras hay atención. Y yo creo que es lo que queremos un poquito desarrollar, o sea, como afinar nuestra manera de, de atender, de poner atención a las cosas, porque esa atención siempre nos va a llevar a Dios, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un espíritu abierto a la trascendencia, a Dios, al final vamos a encontrar a Dios.
Podemos comenzar con nuestro cuerpo, pero a través del cuerpo podemos ver y sentir la presencia de Dios. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Entonces hay un texto de Bull Chung Han que retoma a Simone Weil. Hay un libro de él sobre Simone Weil. Ya lo tuve la oportunidad de leer. Porque Simone Weil influyó mucho en este filósofo Bull Chung Han. Dice él que Simone Weil considera que el mal o la violencia se explican por una deficiente atención. Y eso sí eso puede sonar raro, ¿no? Porque tal vez nosotros podríamos dar unas explicaciones más de tipo sociológico o económico al tema de la violencia o al mal o más filosófico, pero ella dice que es el problema de la atención. Interesantísimo esa perspectiva, ¿no? Entonces es un filtro, la atención es un filtro que permite separar el bien y el mal. Y aquí a mano izquierda está la imagen del buen samaritano, ¿no? Porque nosotros podríamos decir que los sacerdotes pasaron, los levitas pasaron antes bueno, puede haber muchas explicaciones, pero no le pusieron atención al enfermo, ¿no? Y es solo el buen samaritano que pone atención a esta persona que está herida y le permite separar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dice Simón Weil que si nosotros prestáramos o éramos capaces de prestar más atención, dice, y ahí es donde viene la importancia espiritual de la atención, es semejante a la oración. A veces cuando uno dice, bueno, vamos a orar, ¿no? Entonces sacamos un libro, sacamos la Biblia, hacemos una oración vocal, pero nunca pensamos que nuestra atención es una forma de orar. Y yo tengo ese defecto a veces cuando hay una capillita aquí en Quetzaltenango, de las Madres de la Cruz, que me encanta ir allá. Yo digo aquí, yo no vengo a rezar, no vengo a decir palabras, vengo a hacer silencio y a observar, a poner atención. Entonces le pongo atención a las personas, le pongo atención a lo que está sucediendo y poniendo la atención a lo que sucede conmigo también. Pero si eso yo lo llevo a la vida social, política, económica, pues nos lleva a una ética de la atención. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, cuando yo pongo atención, puedo diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y en este mundo donde hay tanta maldad, tanta guerra, tanta mentira, tanto engaño, uno dice esas personas que son capaces de hacer eso, le están poniendo atención a la realidad, a la gente que está sufriendo. Entonces diríamos casi que no, porque si le ponemos atención, no podemos hacer lo que estamos haciendo. Por eso, para Simón Weil, la atención vale más que buenas acciones. Y destruye algo del mal que hay en uno mismo. Entonces, lo que ella propone, la propuesta de Simón Weil es poner atención, como si fuera una oración. ¿A qué? A la realidad política, a la realidad económica. Por ejemplo, ahora en Colombia con esto de los damnificados por el terremoto en Venezuela también se dio y, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Colombia comenzó a regalar balones de fútbol a la gente. Y uno dice, él estará atento a la realidad de la gente. ¿Pondrá atención a lo que está realmente pasando o no? Entonces, en cambio, por ejemplo, llegaron de México los famosos topos mexicanos y desde que llegaron, que casi no los dejan entrar, eh, ellos sí tenían esa capacidad de, ver, de poner atención a las cosas.
y eso es lo que facilita que ellos hagan lo que tengan que hacer. Ellos no lo van a llamar oración, indudablemente, pero es una forma de oración. Entonces, la atención es una capacidad, una energía espiritual que puede trasladarse a todas las áreas de la vida. Entonces, prácticamente nosotros tendríamos que vivir con mucha atención, que fue el ejercicio que hicimos ahora al comienzo, de, bueno, cómo está nuestro cuerpo, cómo llegamos, cómo nos sentimos, eh, poder atender poder poner atención a las personas que nos rodean, ¿no? Y a veces estamos tan distraídos que ni nos damos cuenta de las personas que están alrededor nuestro, pero con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y si uno presta atención, uno puede darse cuenta que la persona, por ejemplo, puede estar sufriendo, que la persona está preocupada, que, en fin. Y entonces, si yo no pongo atención, no voy a poder hacer nada. Pero si yo pongo atención, voy a poder hacer algo. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, la atención mejora la capacidad de lectura y agudiza el espíritu. Bonito eso, ¿no? Entonces, digamos que frente a la enfermedad, al malestar, nosotros tenemos que desarrollar la atención. O sea, la atención sería como una especie de medicina que como la imaginación, la sonrisa, la postura, la respiración, nos pueden ayudar a sentirnos mejor o a reconocer qué nos está pasando. O sea, cuando Jimena comentó de su tristeza, pues indudablemente ella lo colocó la atención en su tristeza y logró verla, ¿no? Sentirla. Si no tuviéramos esa capacidad de atención, ese dolor pasa desapercibido. O lo que hacemos es reprimirlo y guardarlo en el subconsciente. Entonces, no logramos ver el dolor, ni el dolor propio, ni el de los demás, ni el dolor de la naturaleza, etc. Entonces, la atención es importantísima. Y aquí una frase de Gastón Bachelard, que es un filósofo que ya me encanta su manera de ver la vida porque tiene una dimensión muy profunda, muy espiritual y habla de cosas que los demás filósofos no hablan mucho. Dice, por ejemplo, aquí la frase, el cosmos, o sea, la suma de bellezas, es de suma, es suma de ojos siempre abiertos. Todo lo que brille, ve y no hay nada en el mundo que brille más que una mirada. Y coloqué esta mirada de este perrito. Ese es de los animales, ven mejor que nosotros. Es la atención. Aquí, claro, está hablando de la mirada en un sentido metafórico. Es decir, la mirada es esa capacidad de atención y esa capacidad de poder sentir lo que sucede. Y ustedes se han dado cuenta que yo creo que a la mayoría de ustedes sí les sucede eso, ¿no? Que ustedes están en una reunión o llegan a un lugar, se encuentran con alguna persona y ustedes inmediatamente se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Están atentos a lo que está pasando. Entonces el dolor o la situación de las personas no es ajena a lo que ustedes están sintiendo, ¿no? Viviendo. Entonces para Simone Weil no es simplemente concentrarnos o un trabajo de productividad mental, ¿no? Filosófica, ¿no? Para ellas es una forma de amor. Hay una frase de Thich Nhat Hanh que dice que el mejor regalo que le podemos dar a una persona es nuestra atención. ¿Eso qué implica, no? Escuchar, ¿no? Es una forma de amar, de escuchar, de decirle aquí estoy, de tal vez ni siquiera dar grandes discursos, ni sí, el buen samaritano, que seguramente no le dio un discurso al hombre herido sobre el dolor o el sufrimiento, ¿no? Sino que él le puso atención, vio su dolor ¿no? Y expresó ese amor hacia él, ¿no? Haciendo lo que hizo. Entonces, para Simón Weil, lo que sostiene la oración, en el fondo, es la atención.
Y a veces yo, pues, cuando uno va a las iglesias y uno mismo se distrae cuando estamos orando. Y la mayoría de la gente se distrae mucho. Entonces orar es poner atención, es realmente, bueno, o sea, se trata de enfatizar en el tema de la atención profunda, digamos. Entonces orar no consiste en pronunciar palabras, ¿no? Sino orientar el alma hacia Dios con una disposición paciente, desnuda y abierta. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo le pongo atención al dolor del otro, yo voy a encontrar en ese dolor a Dios. ¿Qué es lo que le sucede al centurión romano cuando ve a Jesús crucificado? No, la media la gente lo ve a Jesús de lejos, otros se burlan, otros le escupen, otros pasan de largo, otros lo critican, pero este centurión romano lo que hace es que él logra ver en ese crucificado, en ese dolor a Dios. ¿Pero por qué? Porque presta atención, porque le pone atención. Si este centurión romano hubiera puesto atención, no logra ver lo que vio. Los otros vieron un malhechor, los otros vieron una persona que seguramente había hecho algo malo, en fin, se burlaron de él. Entonces la intuición es clara, cuando la atención se purifica, digamos, cuando desarrollamos la atención se purifica la posesión, la ansiedad y el dominio, y se vuelve una forma de oración. No sé qué opinan ustedes de eso, pero esta es como la tesis que queremos desarrollar hoy, ¿no? Entonces la atención es una energía espiritual, es una capacidad, una energía espiritual que se puede usar para ver mejor nuestro cuerpo, en este caso por el tema que estamos desarrollando en el taller, para amar nuestro cuerpo y cuidarlo, porque la atención produce una luz que nos permite ver, más allá del síntoma, de la apariencia, de la distracción. ¿No? Ver nuestro cuerpo es amarlo. Amarlo es verlo de manera atenta y contemplativa. Entonces la pregunta surge, nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro cuerpo, a amarlo, estamos mirando de una manera atenta y contemplativa, ¿o no? ¿Y cómo logramos eso? A través de la atención. No hay otra manera. Por ejemplo, yo los invitaría ahora a que pongan una mano ahí como está la fotografía de la mano derecha, una mano en el corazón y otra en el estómago. ¿Sí? Podemos sentir el latido del corazón. Si nosotros le preguntáramos al estómago en este momento cómo se siente, qué conclusión sacamos. Está inflamado, eh, siento hambre, siento calor, siento frío, logro sentir las palpitaciones del corazón. Eso es atender, a ponerle atención al cuerpo. Jimena decía del dolor que tenía en los tobillos y en la pierna. Entonces, algo que yo acostumbro, porque pues salgo a correr y a veces me duele la rodilla, es me pongo las manos en la rodilla para sentir ese dolor y a veces pues le hablo a la rodilla y le agradezco por todo el esfuerzo que ella hace. Entonces es aprender a atender a nuestro cuerpo, a escucharlo, a verlo, a sentirlo de una manera muy atenta y contemplativa. Creo que esa es la mejor manera de amar nuestro cuerpo. La misma doña Leti, pues yo creo que hoy nos dio un testimonio bonito de cómo puedo yo ponerle atención a mi cuerpo. Y en la medida en que le pongo atención a mi cuerpo, el dolor o el malestar desaparece.
porque nuestro cuerpo está pidiendo que le pongamos atención por alguna razón. A veces la desconocemos, a veces no. Entonces, si me duele el tobillo, ¿qué me está queriendo decir el tobillo? ¿Mm? Entonces, escuchar el cuerpo es escuchar también la historia que está detrás, ¿no? Que no siempre es física, puede ser emocional, puede ser de otro tipo. Bueno, en el caso de la inteligencia espiritual, nosotros hablamos de la contemplación, ¿no? Que es lo mismo que la atención, en cierta manera, ¿no? Que es una mirada atenta, es una mirada contemplativa. Una mirada contemplativa tiene que ser una mirada atenta. Y yo lo explico así, como es como mirar a través de y más allá de. Y es una mirada que tiene que ser, que tiene que lograrse una mayor claridad, una mayor serenidad, mayor lucidez, mayor coherencia y profundidad en las cosas. Entonces, esa es la tarea, digamos, que tenemos, desarrollar nuestra atención y una atención a nuestro cuerpo, una contemplación de nuestro cuerpo para poderlo escuchar, cuidarlo y amarlo de esta manera. Bueno, y esto, ahora, como decimos, se aplica a muchas facetas de la vida, no solamente a nuestro cuerpo y nuestra salud, sino también a la relación con las personas que están, que viven, o están con nosotros, ¿no? A la misma realidad del país donde cada uno vive, a la realidad social, a la realidad ecológica. eh, y por tanto también encontrar a Dios detrás de toda esa realidad. Y ese es el objetivo propio de la inteligencia espiritual. Entonces, por favor, no sé si, entonces, por eso digo que la calidad de la contemplación va a depender de la calidad de la atención. Igual la calidad de la oración va a depender de la calidad de la atención cuando observamos o contemplamos la realidad. Entonces es un llamado a desarrollar esa capacidad de atención, ¿no? O esa fuerza espiritual que todos tenemos, ¿no? Y que poco se ha tenido en cuenta, incluso en los tratados de filosofía, teología, de espiritualidad se habla muy poco de la atención. La atención también tiene que ser creativa, ¿no? No tiene que ser simplemente observar la realidad, como decíamos en el texto en la clase anterior del texto de Etty Higginson que hablamos la vez pasada, que comentamos, que ella no solo ve el jazmín que crece en el tejado y que está desbastado el jazmín, sino que ella logra ver al jazmín y sentir que ese jazmín crece dentro de ella, ¿no? Entonces, la atención también lo que busca es no solo ponerle atención a nuestro cuerpo, es decir, bueno, tengo un dolor de espalda, y eso gracias a la atención, pero también es creativa porque, como dijo doña Leti, bueno, tengo ese dolor de espalda, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces comenzó a caminar, comenzó a escuchar a la naturaleza que la rodeaba, al pájaro carpintero, comenzó a hacer respiración. Entonces, la atención también nos tiene ese sentido, ¿no? Entonces es una atención también que es creativa y al mismo tiempo es una atención contemplativa. Contemplativa y creativa al final es lo mismo, son como dos caras de una misma moneda. Ya vamos a terminar esta primera parte y me gustaría sus comentarios. Y aquí es donde quiero llegar un poco. Dice, desde la neurociencia, no me acuerdo si este texto es de Nazaret Castellanos, pero ella dice, la neurociencia ha identificado cómo los estados de plena atención, la meditación, la contemplación, pueden modificar la actividad cerebral, reducir los niveles de estrés, mejorar el sistema inmune y fortalecer una mayor claridad mental. Y yo diría, puede provocar entonces cambios físicos a nivel físico y emocional, que yo creo que fue la experiencia que sintió doña Leti hoy, ¿no? O sea,
Eso es lo que hay que hacerlo, eso hay que seguirlo haciendo. Entonces, eso nos une a algunas prácticas de tipo espiritual, por eso digamos, la sanación de cualquier persona de una enfermedad o el bienestar de la persona pasa también por momentos de silencio, de contacto con la naturaleza y de otras prácticas espirituales que lo que buscan es precisamente desarrollar mucho más la atención, ¿no? Y que eso, pues, indudablemente va a impactar incluso en nuestra biología, porque, como decíamos la vez pasada, cambia nuestra manera de ver la vida, la manera de pensar, de imaginar, nos cambia entonces nuestras emociones y por tanto nos cambia nuestra energía y la química del cuerpo. O sea, aquí estamos hablando aquí no estamos hablando de ir a la farmacia y entonces comprar un medicamento para el dolor de espalda, sino en lo posible antes, bueno, a veces hay necesidad, ¿no? Pero en lo posible desarrollar utilizar esas medicinas que están en nuestras manos, ¿no? Y que no cuestan nada tampoco. Entonces, digamos que una atención plena nos va a ayudar a sentirnos mejor, a subir el sistema inmunológico, tener mayor claridad, a reducir los niveles de estrés, en fin. Aquí es donde yo quisiera que, no lo voy a leer porque no me gusta leer, pero cuando se habla de inteligencias múltiples, se habla de inteligencias primordiales, que son básicamente tres: la inteligencia cognitiva o analítica, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Eh, es decir, claro, por ejemplo, a la clase pasada decíamos que alguien comentaba, pues hay que tener pensamientos positivos, ¿no? Para sentirnos mejor. Pero yo les decía que más que tener pensamientos positivos, lo que hay que tener es nuevas imágenes más profundas que toquen nuestro inconsciente. Entonces, no podemos quedarnos solo en la parte analítica o cognitiva, que sería la mente consciente, sino que tenemos que tocar la parte inconsciente o subconsciente, que sería más la inteligencia emocional. Eh, entonces, pero hay una tercera inteligencia que es bueno, en el fondo no son tres, no son una sola, pero tiene una dimensión mucho más profunda que es la inteligencia espiritual. Por eso la coloco como la inteligencia que está en el centro y que le da sentido al resto de inteligencias. Tiene que ver con lo que creemos, con nuestro sentido y proyectos de vida, con la trascendencia, con lo sagrado, con Dios, con la fe, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos esa inteligencia espiritual, vamos de alguna manera, va a ayudar a que esa inteligencia emocional o esa inteligencia cognitiva adquieran sentidos diferentes, profundos. Bueno, y también afecta a la inteligencia corporal, artística, experiencial, etcétera, etcétera. Yo a veces tomo, ahorita vamos a hablar un poquito de San Ignacio si nos da tiempo, pero los grandes santos desarrollaron una inteligencia espiritual muy alta. Los grandes místicos, bueno, y no solo en la religión cristiana, sino también en todas las religiones existen grandes místicos que han desarrollado esa inteligencia espiritual. Y lo interesante es que cuando desarrollamos eso también se desarrolla a un nivel mucho más maduro la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva, comenzamos a pensar diferente, comenzamos a ver el mundo de manera distinta, comenzamos a sentir el mundo de manera distinta. Entonces yo a veces decía cuando daba estos cursos de inteligencia espiritual, que si yo desarrollo esa inteligencia espiritual, como consecuencia del desarrollo de esa inteligencia, voy a tener una inteligencia emocional y cognitiva más alta. No sé si me logro explicar. Por ejemplo, San Ignacio desarrolló una inteligencia espiritual, los santos, muy alta, y eso les ayudó mucho digamos, a gestionar mejor sus emociones, mejorar, a gestionar mejor sus pensamientos y a gestionar incluso su realidad física.
No sé si hay comentario, pues ustedes intervengan, por favor. Sí, me gustaría saber cómo San Ignacio ha, ha mostrado una inteligencia espiritual, o sea, ejemplos de su inteligencia espiritual. Sí, ahorita lo vamos a colocar como un ejemplo. Entonces, porque la idea es que, bueno, ese es el tema de los itinerarios espirituales, pero bueno, entonces la inteligencia espiritual aquí en la gráfica que está a mano derecha se coloca en el centro. Y esta imagen me gustó mucho porque esta inteligencia espiritual es la que le da sentido, significado y le ayuda a crecer a las otras inteligencias. O sea, nosotros, digamos, por estrategia, mera estrategia, deberíamos desarrollar mucho más la inteligencia espiritual. Y como resultado de esa estrategia, vamos a mejorar a todos los niveles, a nivel racional, a nivel corporal, a nivel visual, en nuestras relaciones, en la manera en que nos vemos, el tema de nuestras emociones, en fin. Entonces es clave el desarrollo de la inteligencia espiritual. ¿Y cuál es la inteligencia espiritual? Es con la que creemos, tiene que ver con lo que creemos, con el sentido y proyectos de vida, tiene que ver con lo trascendente y con lo sagrado. Yo les decía al comienzo que muchas de las enfermedades, incluso esta, se me olvidó ahorita el nombre de esta señora que escribió este libro de inteligencia espiritual. Ella habla de las enfermedades espirituales, ¿no? O habla que la crisis nuestra es una crisis de la salud, es una crisis espiritual. Hoy escuchaba un video que hablaba que la crisis de la salud es una crisis social, porque no es solo la persona enferma que está la persona enferma, sino es la sociedad la que está enferma, porque la sociedad ha perdido mucho el sentido y los proyectos de vida, ¿no? Ha perdido mucho como la visión de lo que la vida es, ¿no? Y eso pues tiene repercusiones en la salud personal, ¿no? Y en la salud familiar, en la salud comunitaria. Entonces, para mí, bueno, uno tal vez lo piensa así, muchos no lo pensarán, ¿no? Pero el desarrollo de la inteligencia espiritual es la que nos va a ayudar a que podamos superar esas crisis que estamos viviendo como sociedad, tanto a nivel de la salud como en otros niveles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a encontrarle un sentido mucho más profundo a todo. Eh, Mucho más allá de nuestros intereses egoístas. Esto tiene que ver ya con el tema que vamos a trabajar ahora. Entonces terminamos este tema diciendo un poco, hoy pues indudablemente nosotros hablamos de Dios, por ejemplo, los que somos creyentes o los que nos hemos formado dentro de nuestra religión católica, cristiana o las religiones, ¿no? En general que hablan de Dios, ¿no? Pero en el mundo ya más científico de la neurociencia, por ejemplo, se habla de la supraconciencia. Es decir, que hay una conciencia más allá de nuestra propia conciencia. Nazaret Castellano, por eso coloqué la palabra sintonización. Ella decía que nosotros no tenemos conciencia, que nosotros lo que hacemos es sintonizar con una conciencia mayor. Algunos lo llaman universo, otros lo llaman la fuente, otros lo llaman un yo superior, como lo queramos llamar, ¿no? Nosotros lo llamaríamos Dios, ¿no? Que ese es el término que hemos usado y que es común para entender esa supraconciencia que está más allá de toda conciencia. Entonces, cuando nosotros entramos en, digamos, en sintonía con esa conciencia, una sintonía real, no falsa, ¿no? Como el presidente de Colombia que se dijo primero que era ateo y después dijo que era por cuestiones electorales, se volvió creyente y piadoso y en nombre de Dios habla y dice las cosas, las barbaridades que dice.
Realmente ahí no hay una coherencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos así con una fe profunda, una confianza profunda en esa realidad, que le llamemos como la queramos llamar, eh, se genera un estado de alta coherencia en nuestros sistemas vibracionales, es decir, el cuerpo físico, la mente, las emociones, y todo se organiza, ¿no? Alrededor de lo que llamamos un ser superior. Entonces, la importancia de la fe, ¿no? En nuestra salud. Entonces, digamos que cuando tenemos una fe mucho más madura, más profunda, más atenta, nosotros vamos a desarrollar un bienestar mucho mayor. Hablo de lo que habló un poquito Mario también al comienzo, cuando dio su testimonio, ¿no? De cómo en medio de un conflicto con la policía puede sentir todavía mucha paz, ¿no? Porque lo que hace Mario ahorita es entrar en coherencia con esa conciencia mayor, ¿no? Que llamamos Dios. Y esa conciencia nos da paz. Bueno, ahí habría mucho que hablar, sinceramente, y había, por ejemplo, el libro del Apocalipsis es una expresión de esto, de cómo una comunidad cristiana perseguida, martirizada, logra tomar conciencia o logra sintonizar con esa supraconciencia que le llamamos Dios, ¿no? Entonces, a veces es importante insistir en ese punto, porque bueno, cuando planificamos el curso, no fue un curso sobre el tema de salud y bienestar en sí, sino también la relación con la espiritualidad y con la atención, como estamos allá hablando ahorita. Entonces pues, la conclusión que uno va sacando es que cuando esa coherencia o esa sintonía se establece con la supraconciencia, con lo que llamamos Dios, se optimizan todos los procesos internos del ser humano. Y yo diría que los procesos externos también, procesos sociales, los procesos políticos, porque estamos estableciendo una coherencia, por ejemplo, con un Dios, ¿no? Que creemos que es un Dios de la vida, que es un Dios del amor, un Dios de la compasión, ¿no? Y que es un Dios de la paz, ¿no? Por ejemplo, y cuando entramos en esa conexión con esa experiencia de Dios, pues todos los procesos internos y sociales cambian, o tienen que cambiar. Entonces se dice que la inmunidad se fortalece, los sistemas neuroendocrinos se autorregulan, se desbloquea el potencial creativo y adaptativo de la persona, como que entra en una frecuencia no solo, esta es una frecuencia no solo que transforma nuestra percepción del mundo, sino la manera en que el mundo nos afecta. Sí, lo que decía también doña Leti, ya yo le puedo sonreír al dolor. Eso puede ser una frase sencilla, pero es muy profunda. Y está mostrando que hay una madurez muy grande, porque no solo cambiamos, pues, como se dice aquí, la percepción de lo que es la enfermedad, sino la manera como esa enfermedad o como el mundo me afecta. No sé si logro explicar. Esto no quiere decir que una persona con una enfermedad terminal o con una enfermedad grave, pues, no sufra o no pueda morir como consecuencia de eso, sino que le da otro sentido a esa enfermedad en ese momento de la vida. Y yo creo que ustedes, si yo les pido testimonio, seguramente ustedes me podrán dar testimonios de ustedes mismos o de otras personas que conocen que aún en medio de la enfermedad, de la crisis, de los conflictos, pues mantienen su paz, mantienen un sentido de vida, una alegría que uno no entiende ni comprende, ¿no? Entonces, y eso es gracias a que entramos en coherencia o en sintonía con lo que llamamos supraconciencia, le llamamos Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a estar mucho más sanos en esa perspectiva. Esa es la idea, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Bueno, voy a dejarlo por acá porque no sé si alguien quiera comentar algo de lo que hemos dicho. En una de los slides indica que
el campo de información. Ese campo de información es lo que llamamos Dios. Sí, es un campo de información mayor. A ver, ¿dónde quedó ese? Creo que era acá. Sí, ahí. Sí. Sí, este creo que el texto creo que lo tomé, ahí se me olvidó colocar la fuente de esta Laura, de esta autora Laura Gámez, que habla de la medicina vibracional, ¿no? Y ella habla precisamente en un artículo que leí muy bueno, muy interesante. Si alguien lo quiere, me dice y se lo mando. Tendría que buscarlo de nuevo. Pero ella habla de la relación entre esa medicina vibracional y la espiritualidad. Ella es neurocientífica, ella es médica, tiene varios doctorados en medicina y en física cuántica, no sé cuánta formación tiene. Y ella pues se llama a esa supraconciencia, le llama como un campo de información, que es lo que organiza todo. No sé si me explico, Jimena. Por eso lo Sí, puse en azul, para enfatizar eso. Es una sí, manera de hablar, ¿no? sí. Muchas gracias. Es como la importancia de esa supraconciencia, de tener, de cómo cuando entramos en sintonía y en coherencia, pues tiende a mejorar nuestra salud, nuestro bienestar físico, espiritual, emocional, social. Y esa es la enfermedad de nuestra sociedad que perdió esa coherencia. Y eso lo dice Laura Gámez también. Hemos perdido esa coherencia, esa sintonía con esa conciencia que llamamos Dios. Hay algunos teólogos llaman de la muerte de Dios y no es porque Dios haya muerto, sino porque lo hemos matado. Es decir, hemos matado esa relación con Dios, pero esa relación profunda, ¿no? Esa relación de coherencia con la vida también, ¿no? Porque Dios es creador de la vida, creador de esa conciencia que también podemos llamar, podemos cambiar la palabra campo de información por el amor, ¿no es cierto? El amor es el campo de información también. Dios es amor, nos dice las cartas de San Juan, ¿no? Entonces, hemos perdido esa conexión, esa sintonía, esa coherencia. Entonces, al perdemos la coherencia de nuestro cuerpo, entonces enfermamos, perdemos la coherencia a nivel social, a nivel político, y entonces entramos en una crisis muy profunda social, que entonces es una crisis profundamente espiritual. Llamemos a esa conciencia, a supraconciencia, llamémosla como queramos, ¿no? No sé si hay algún otro aporte. Buenas noches, Pacho y Don compañeras y Amilcar, compañeros del curso. Disculpe que entre tarde porque me presentó un inconveniente. no tengas pena. Bueno, no, todo está muy bueno. La información que nos está socializando. Creo que nos pone en otra dimensión de comprensión de la vida, ¿no? Y me encantaría tener el artículo que mencionas de Laura Gámez, Pacho. Sí, Para- voy a buscarlo y se los mando. Claro que sí, gracias. Sí, porque es donde ella habla de varios temas que tenga que ver con las emociones, tiene que ver con la espiritualidad, vista desde la perspectiva de la medicina frecuencial. ¿Alguna otra opinión, comentario? ¿Ustedes creen que les sirve todo esto o no les sirve? Muchísimo, claro. Uf, es otra forma de ver la espiritualidad y la vida, ¿no? Y la Pudiendo salud, ¿sí? Claro, pudiendo integrar todo eso en función de la vida plena, ¿no? De la vida en armonía, ¿no? Del buen vivir, como nos dijiste al comienzo del curso. El buen vivir, exactamente.
Pero sí, y como nos hemos centrado en el tema de la enfermedad, de la sanación, del bienestar en general, del buen vivir, pues indudablemente cuando desarrollamos esa coherencia, esa sintonía con esa conciencia mayor que llamamos Dios, hasta nuestra enfermedad tiene otro sentido, otro significado. Los procesos de sanación adquieren otra dimensión. Como dice Laura Gámez, entramos en sintonía con esa conciencia y esa sintonía va a ayudar o va a tener efectos en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que es difícil medirlo, ¿no? No hay una máquina que mida esas cosas. Yo tengo una forma de medirlo, pero sí tiene que ser presencial, porque sí podemos ver cómo impacta en la vida de una persona, por ejemplo, el hacer oración, el hacer silencio, y entrar en contacto con Dios. Bueno, voy a mencionar algo que para mí es, lo voy a intentar decir con palabras, les voy a mandar la presentación, eh, porque esto es muy amplio, ustedes pueden leer o profundizar en la casa, pero quiero ir como a lo esencial. Entonces, la enfermedad, la salud, hay que entenderla dentro de un itinerario de crecimiento personal y espiritual, en el contexto de un itinerario espiritual. Eso se me ocurrió el año pasado, cuando estaba trabajando esos temas, de que la enfermedad solo podía tener un sentido en el contexto de un proceso de crecimiento personal, que no es lo mismo una enfermedad cuando el proceso de crecimiento personal está en sus inicios, por ejemplo, que cuando está al final. Porque, bueno, la enfermedad puede incluso servir como una, como una plataforma para poder yo dar un salto cualitativo en la vida, para pasar de una etapa a otra etapa en la vida. O sea, si vemos la enfermedad así, y creo que es así, porque el cuerpo está manifestando la necesidad de hacer un cambio radical en la vida, entonces nos puede servir como trampolín para dar ese paso. Y de hecho fue así, uno ve la vida de los santos que pasaron por grandes crisis, ¿o no? Crisis personales, crisis emocionales, crisis espirituales, crisis de salud, lo que llamó San Juan de la Cruz la noche oscura, ¿no? Pero cuando ellos logran como usar esa crisis como un trampolín para dar un paso en la vida, eso es lo que consideramos que debe ser como la importancia de conocer esos itinerarios. Vamos a colocar algo, el primero que ya la vimos en la clase pasada, vamos a tomar tres ejemplos y después pues lo demás queda para que ustedes lo lean, ¿no? Dice Boris, el apellido sí me cuesta, Cyrulnik, es un nombre fabuloso, un psiquiatra, creo que es psiquiatra, psicólogo, que habló y desarrolló toda la teoría de la resiliencia. Yo le debo mucho a él, o sea, la lectura de sus textos nos ayuda mucho. Y él dice, todo hombre herido se ve forzado a la metamorfosis. Nosotros podríamos decir, todo hombre enfermo se ve forzado a la metamorfosis. Todo hombre que cae en una crisis, sea la que sea, se ve forzado a la metamorfosis. Toda una sociedad que pasa por una crisis, el mundo que pasa por una crisis, se ve forzado a la metamorfosis. Pues yo les decía la importancia de las imágenes. Entonces, la imagen de la metamorfosis, yo creo que nos da mucha esperanza y le da sentido a nuestras crisis, ¿no? Porque en el fondo la herida lo que nos está llamando es a cambiar de vida, como le pasó a San Ignacio. Crítica lo vamos a ver. Nada de lo que somos nos es dado y todo lo que de humanos somos es producto de una metamorfosis. Creo que ese es el texto de Gastón Bachelard, si no estoy mal. Eh, y así podríamos decir, la sociedad pasa, o lo que logramos como sociedad, como iglesia incluso, como
como religiones, todo lo que somos es producto de una metamorfosis. Y por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en otros países como Argentina, también en El Salvador y en otros países, es que estamos pasando por una metamorfosis muy dolorosa, ¿no? Pero la idea de metamorfosis es porque va a haber una transformación, creemos que va a haber una transformación, que va a ser dolorosa, va a tener costos innecesarios, pero bueno, entonces y ustedes van a pensar y me van a decir los que quieran en qué etapa están. Aquí habla de tres etapas Gastón Bachelard, citando a Rosano, pues, dice la oruga, la etapa de la oruga, la etapa de la crisálida o la etapa de la mariposa. ¿En dónde estamos nosotros? La oruga es cuando nos arrastramos, comemos, eh, estamos como arrastrándonos por la tierra. La crisálida es lo que llama la tumba o la muerte, y aquí estamos hablando de un lenguaje profundamente simbólico. La tumba es la vida vegetativa, o sea, pero ahí en el fondo hay una promesa de vida, pero pasamos por una quietud impresionante, como por la noche oscura, podríamos decir también en el lenguaje de San Juan de la Cruz, o por lo que San Ignacio hablaba de desolación también, que son momentos en que parece ser que nuestra vida no se mueve para nada, para atrás ni para adelante, ¿no? Y estamos ahí como aprisionados en nuestra propia realidad, ¿no? Y la tercera, la mariposa, que ya es la mariposa es la que surge, vuela, ¿no? Y conoce más que el sol y el néctar, y bueno, es decir, y comienza una vida de mayor plenitud. Si reconocemos esas etapas en nuestra vida, claro que a veces la Por vida supuesto. no son tan definidas a veces. Sí, creo que sí. Yo creo que hay bueno, el libro de Nietzsche, creo que es Federico Nietzsche, ¿no? Que habla de la metamorfosis. Desde el punto de vista filosófico, es una imagen filosófica también fuerte. Y yo me recuerdo de un librito que es hecho para niños y también es la imagen de la oruga, de la crisálida, de la mariposa. Ese librito no sé dónde estará, pero también nos habla de esos procesos. Y el niño pues tiene que reconocer que también va a pasar por esos procesos. No, la metamorfosis no es de Franz Kafka, Ah, la de chica Kafka, sí, de sí, sí, sí. Kafka, sí. Sí, es de Kafka, sí. Sí. Ese texto, ese libro es interesante. Ken Wilber, que es un psicólogo que cita a Javier Meloni cuando habla de los procesos de los caminos de crecimiento espiritual, cita a Ken Wilber. Y si ustedes leen este psicólogo, tiene cosas bien interesantes. No, yo lo leí en su tiempo y ahorita saco solo un resumen, porque me interesa el resumen, ustedes lo pueden ampliar también, ¿no? Él habla que los itinerarios de crecimiento son integrales, es decir, crecemos física, cognitiva, emocional, ética, estética, espiritualmente. O sea, no es que crezcamos solo espiritualmente o solo físicamente, sino que nuestro proceso de crecimiento humano y espiritual es integral. Eh, por eso la imagen de la escalera que les pongo aquí a mano izquierda me parece que es como otra imagen que nos puede ayudar. Es decir, la vida es como una escalera. Estamos en un proceso de crecimiento, de subir, ¿no? De subir etapas en nuestra vida. Si nos comparamos con lo que éramos hace 3 años, 5 años, 10 años, más años, pues vamos a ver que hemos caminado bastante en la vida. Ken Wilber habla de tres etapas en el crecimiento, que es la etapa prepersonal, la etapa personal y la transpersonal.
En la etapa personal, él la identifica con la infancia, con la vida infantil, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero yo prefiero decir con los estados egoicos, o sea, cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y pasamos por ciertas crisis. Entonces, y la etapa personal es cuando llegamos ya a la edad adulta, donde tiene que ver con la construcción del sentido de vida, con la identidad también. Esto está muy resumido acá porque realmente el planteamiento de Wilber es mucho más profundo, mucho más amplio. Y la etapa transpersonal, que es la dimensión trascendente o mística de las personas que empiezan a vivir, ¿no? Y que se está dando en este momento. También hay mucha más conciencia hoy en día de esta etapa. O sea, la sociedad pareciera que está en una crisis entre esas posturas egoístas, egoicas, diríamos en el lenguaje de Ken Wilber, ¿no? De identificarse solo con nuestros intereses o los intereses de un solo país o los intereses de una clase social o los intereses de ciertos grupos, ¿no? Que tienen poder económico, político, militar. Y un grupo de personas que están tomando cada vez mayor conciencia, ¿no? Que podríamos llamar una conciencia mística, aunque ya la gente no va a hablar en ese lenguaje, ¿no? Donde se comienza a surgir esa etapa transpersonal, es decir, no soy yo, o sea, no tengo que cambiar yo solamente, sino cambiar la sociedad, tiene que cambiar nuestro entorno, que tiene que cambiar la realidad social de nuestro planeta. Pero así como se pasa a nivel social, también se pasa a nivel personal. O sea, a nivel personal podemos estar viviendo alguna de estas tres etapas. Y tienen que ver también con las etapas de la metamorfosis, ¿no? La etapa prepersonal es como la oruga. La etapa personal es como la crisálida y la etapa transpersonal es como la mariposa. Espero que me esté explicando. No sé si pues ustedes quieren también hacer eco de lo que estamos hablando. Entonces, a mí me encanta una frase de Henry Newman, que es un hombre que tiene una espiritualidad muy profunda, cuando dice que cada quien tiene su propio itinerario espiritual, vital y espiritual, ¿no? Y porque hay un poco la idea de tener modelos de espiritualidad y seguir esos modelos y hacer lo que esos modelos de espiritualidad siguieron. Por ejemplo, para mí un modelo de espiritualidad es Etty Hillesum, ¿no? Pero eso no significa que yo voy a hacer las mismas cosas o tomar las mismas opciones que tomó Etty Hillesum. Ciertamente ella ilumina mi vida como la ilumina Jesús de Nazaret. Otra persona que a mí me influye mucho es en la figura de Pablo de Tarso, San Pablo, como le decimos, que son personas que, bueno, San Ignacio, San Francisco también, pero no significa que mi vida espiritual sea igual a la de él, a la de ellos. Cada quien la vivió a su propia manera y cada uno tiene un nivel al cual tiene que llegar, pero cada quien es... Hay un texto del Papa Francisco muy bonito sobre la santidad y también pone ese énfasis en que la santidad es propia de cada uno, ¿no? Algunos llegan a ciertos niveles, otros llegan a otros. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras cosas, pero cada quien hace lo que tiene que hacer. Entonces yo no puedo exigirme ser como alguien cuando lo importante es ser como yo tengo que ser. ¿Cuál es mi misión, mi espiritualidad, ¿no? ¿Cuál es mi itinerario? ¿A dónde tengo que llegar yo? ¿No? ¿Dónde tienen que llegar los demás? Jesús de Nazaret es otro modelo también, ¿no? En esta frase de T. Higginson dice que eso ha sido para ella vivió ese mismo proceso difícil. Uno cuando lee el diario ve ese proceso. En las primeras partes del diario ella habla de unas cosas, al final ya no las dice.
al final ella logra un crecimiento muy profundo. Y ella dice, ¿no? Atravesó un proceso largo y difícil. Y es un proceso diario, de todos los días, de todas las noches. No es que esta semana voy a estar libre, no. Esta noche ya no me va a volver a pasar. Tal vez sea más suavecito, pero no dejamos de sentir un proceso, esos procesos largos y difíciles todos los días. Hasta llegar a lo que ella llama las fuentes interiores originales, que ahora quiero llamar Dios. Ella sí le puso nombre, Dios. Ella la llamó fuentes interiores originales, pero también llamamos campos de información, llamamos fuentes, la llamamos el amor, ya, en fin, como lo queramos llamar. Y la idea es asegurarnos que el camino hacia Dios, lo que ella llama Dios, esté despejado y se mantenga libre de obstáculos. Y eso se logra trabajando en uno mismo. Por eso ese trabajo en uno mismo yo no lo veo solamente como un trabajo, por ejemplo, de terapia psicológica, sino es un trabajo integral con nosotros mismos. Trabajar en nuestra salud, en nuestro estado físico, en nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual, nuestro estado mental, ¿no? Y eso se ve en el diario de Etty Hillington. Ella logró trabajarse a sí misma, ¿no? Y no fue nada fácil. Cuando uno lee el diario, uno dice, ¿cómo es posible que una mujer que vivió lo que vivió y tenía, y su cuerpo era tan frágil y su sensibilidad tan alta, pero ella, digamos, logró trabajar en sí misma? Era lo que decía en el diario, prácticamente todos los días. Estoy trabajando en mí misma. Entonces, ya, eso le cambia. Entonces, este es un poco como para aclarar cómo son esos itinerarios espirituales, que son procesos largos, que son procesos difíciles y que implican un trabajo, trabajar en uno mismo bastante. O sea, usted se da cuenta, por ejemplo, si me dice me duele el tobillo, eso es solo un síntoma, pero ¿qué implica eso, no? O sea, trabajar en mí mismo para encontrar la raíz, la razón de ser de ese dolor de tobillo, pero y bueno, ¿no? Y a veces ese dolor de tobillo es parte de un proceso, lo que la vida me está pidiendo dar un paso más en la vida. Y bueno, en fin. Y más adelante ella cita, bueno, ética no, pero dice, es un itinerario sencillo, pero decisivo. O sea, tampoco es que lo pensemos que es algo complicado, sí puede ser difícil, pero no es tan complicado. Pero ella habla de que una vez que Dios tomó posesión del lugar donde todavía reside en este momento, me desaparecieron de golpe el dolor de cabeza y el dolor de estómago. Ella, ella es la mujer Dolores. Ella debería llamarse Dolores Hillenson. El que suave, si usted pone en el buscador Dolores y encuentra una cantidad de referencias a dolores de estómago, de cabeza. Pero bien interesante que cuando ella siente que Dios habita ya en su interior, desaparecen esos dolores. No es así, doña Leti, que desaparecieron sus dolores de un momento a otro. Pero eso es fruto de un Fíjese, proceso. licenciado, que así es. También tuve la oportunidad eh, vino aquí en la colonia, andan con la imagen de la Virgen y la trajeron toda esta semana la tuve en la casa y me tomé el momento también de estar frente a ella y platicar como que hubiera estado. Fueron momentos bien especiales porque muchas veces, y yo pertenezco a la Fraternidad Misionera de María, pero con el corre, corre, muchas veces esos momentos que usted nos ha enseñado a hacer nosotros, ¿verdad? A darnos nuestro tiempo, me senté frente a la imagen y empecé a platicar mucho. Y yo me ponía a pensar. Dirán, quien lo vea a uno dirán, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta es una imagen que está ahí contando y diciendo? Pero a mí me ha servido de mucho eso, ir a la capilla que aquí en la colonia tenemos a la vuelta, sentarme, ver a Jesús sacramentado
y no decir nada, solo un día decir, Jesús, aquí estoy yo. Tú me miras y yo te veo Ujú. y ya no hablar más. Y a mí todo eso eso me ha ayudado también a verlo porque no le voy a decir, a mí cuando me dijeron que estaba mala de los riñones, lloré, hice berrinches, hice de todo. Porque yo cuando donde llegué a la clínica del riñón y vi las consecuencias de eso, dije, ¿cuándo me toca a mí venir así en silla de ruedas a la hemodiálisis? Pero en el tiempo me puse a pensar, el tiempo es de Dios, porque usted habló sobre cómo ver uno la enfermedad y dije, "Oh, es el momento. Y no solo lo voy a oír ni lo voy a llenar mi agenda de todo lo que él explica, lo voy a poner en práctica. Y me he dado mi tiempo, me he dado mi tiempo. Ya pasó el momento, decía yo, en que tenía que ser para todos, correr para todos. Y aprendí en este curso también a ser para mí, darme mi tiempo y aceptar lo que viene, pero verlo de una manera diferente, no como yo lo miraba. Es una enfermedad crónica. Cuando me dijeron eso, dije yo, uy, pero cada día he aprendido a ir viendo todo esto de una manera muy diferente y a disfrutar lo que tengo alrededor. Claro, estoy con medicamento y tengo que hacer muchas cosas, pero el ejercicio, yo nunca salía a caminar, salgo a caminar, me doy mi tiempo, me di mi tiempo de estar platicando con la imagen de María. Y a mí todo eso me ha hecho ver, eso no es mi enfermedad, es lo que está sucediendo en mi cuerpo, pero he aprendido a verlo de una manera muy, muy diferente, y es a través de todo esto que usted me ha ayudado un montón, ¿no? Le doy gracias a Dios por su vida, ¿no? Créanmelo, yo le doy gracias a Dios por su vida porque me ha ayudado un montón todo este curso, para mí ha sido de mucha bendición. Pues me alegro, doña Leti. Sí, el testimonio suyo es muy precioso, es bonito y es su propio itinerario el que está viviendo. Pero la enfermedad del riñón, si la, como usted mismo dice, la estoy comenzando a ver de una manera diferente. Eso no Sí, significa que desaparezca, no significa que la dejemos de tomar la medicina que hay que tomar, pero ya la vamos a ver de una manera distinta. Entonces, incluso poco a poco, incluso hasta los medicamentos se pueden ir quitando, pero claro, con la autorización del médico, y etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque estás haciéndole caso al riñón. O sea, el riñón viene a hablarte de algo. O sea, ¿por qué el riñón y no otro órgano del cuerpo? ujú, O sea, ¿cuáles son los miedos? ¿Cuál es el miedo que te está afectando? Y cuando uno toma conciencia de eso, entonces logra pasar a otro nivel en la vida, a otra etapa de la vida. Que yo le quiero decir, entonces la enfermedad tiene un sentido en ese proceso de crecimiento personal. O sea, la enfermedad viene a ayudarnos a crecer personal y espiritualmente. así es, así Y es. no viene a matarnos, no. Esa es la interpretación que se hace, ¿no? Pero realmente no es así. Y así lo entendieron los santos y los grandes místicos, lo entendieron así. Y ese es un ejemplo que uno le da también a sus hijos, a las personas que uno acompaña, ¿no? De aprender a ver la enfermedad de otra manera. Entonces, bueno, aquí está, bueno, aquí por ejemplo, a ver, aquí voy a colocar San Ignacio y con eso termino, rápido, solamente porque, bueno, fue mi inspiración por mucho tiempo, ahorita ya no tanto, pero entonces, San Ignacio tuvo un itinerario espiritual que nos puede servir como referencia. Eh, Él pasó por tres etapas también. Pues, la herida en Pamplona en el 1521, la etapa de la iluminación en Manresa y se plasmó en los famosos ejercicios espirituales. Pero vamos a hablar así rápidamente, no voy a demorarme aquí, solamente es una mención, pero pues ahí va a quedar el material, ustedes pueden investigar también mucho más, ¿no? Por ejemplo, habla de la herida y la conversión. Eh, Él en 1521 era militar, ¿no? Y era un hombre muy vanidoso, enamorado, era.
un hombre del mundo, digamos así, entre comillas, y leyó la vida de los santos y él, a partir de él se cambió, ¿no? Pero lo que le hizo cambiar y lo que le hizo leer los libros de libros de vida de los santos fue la herida de bala que destruyó su rodilla, ¿no? Si no hubiera pasado eso, a pesar de lo doloroso en la época, porque parece ser que él quiso, la primera operación de la rodilla quedó mal, y entonces él se hizo hacer otra operación sin anestesia. Yo no sé cómo se aguanta ese hombre tanto dolor y tanto, pero eh, si no fuera por eso, San Ignacio no hubiera cambiado de vida. Entonces a veces el dolor, la herida, la enfermedad es lo que nos genera esos cambios de vida. Y yo los invito a que veamos lo que nos sucede a ese nivel como avisos del cuerpo, bueno, Dios a través del cuerpo también, de la necesidad de hacer un cambio de vida, de pasar de un nivel a otro. Y de hecho se convirtió, miren, lo que se convirtió San Ignacio, pero gracias a una bala de cañón. Y nadie va a agradecer la bala de cañón, pero eso fue lo que le hizo cambiar San Ignacio. La rendición en Montserrat, que habla un poco de la experiencia también de la Virgen, pues, que me hizo acordar doña Leti que hablaba ahora de la Virgen y San Ignacio pasó algo parecido, ¿no? Y ahí decide él cambiar de vida para ser un servidor de Dios. Entonces deja todas las ropas lujosas de militar, porque también era una de familia muy rica, como lo fue San Francisco. Entonces él pasa por una segunda etapa, pero no se queda ahí, sino viene la etapa de la iluminación, que se le llama, ¿no? La gracia que San Ignacio recibe en Manresa. Vivió un año en una cueva, solo, o sea, pasó por la crisálida. Yo no sé cómo San Ignacio aguantó un año metido en una cueva. Puede ser muy simbólico, pero ahí fue donde él comprendió que Dios actuaba en el alma de él. O sea, si uno compara a San Ignacio antes de la herida, a San Ignacio después de la experiencia de Manresa, uno ve que él pasó por un proceso, subió unas escalas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay un video muy bonito de Javier Meloni sobre el itinerario espiritual de San Ignacio. Si tienen tiempo, mírenlo, búsquenlo así, Javier Meloni, itinerario espiritual de San Ignacio. Y independientemente si somos católicos o no, si somos creyentes o no, la vida de un personaje como San Ignacio tiene que ser un modelo para todo. Como lo fue T. Higginson, como lo fue también Simón Weil, como lo fue Thich Nhat Hanh, que es un monje budista, o como lo fue San Juan de la Cruz, o como fue San Pablo, porque mire, San Pablo le pasó lo mismo, solo que él no le cayó una bala de cañón, sino que se cayó del caballo y le cayó un rayo, en fin, no sé qué le pasó al pobre San Pablo, pero él tuvo que caerse del caballo, ¿no? Y quedar ciego por un tiempo largo. Ese texto, lástima que no tengamos tiempo suficiente, pero es bien bonito ese proceso de conversión de San Pablo, que está en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero no deja de ser como un modelo también de conversión, de camino espiritual. Y él logra cambiar gracias a que se cayó del caballo. Entonces dígame, doña Leti, si no que le digan a uno una noticia que, bueno, que usted tiene una enfermedad delicada, que es un problema en su riñón. Eso es como si lo tuvieran tirado de un caballo, ¿o no? O como si le hubiera atravesado una bala de cañón, la Como me rodilla. hubieran atravesado el alma, les digo yo. O imagínese cuando una persona le dice, mire, usted tiene un cáncer, Uy, sí, pero sí. pues como nosotros la visión del cáncer es como algo como que mala suerte y que una debilidad de nuestro cuerpo, cosa que no es así. El cáncer es el último recurso que tiene el cuerpo para sanarse. Pero si nosotros leyéramos esa experiencia, esa enfermedad desde esa perspectiva que estamos intentando mostrar, le encontraríamos otro sentido.
porque el cáncer lo que viene a decirnos es, tienes que cambiar esto, esto y esto, dependiendo dónde esté el cáncer. Es decir, no es lo mismo el cáncer de pulmón que un cáncer de mama o un cáncer de colon o lo que sea. Yo oía un día una frase que me gusta mucho. Dice que el cuerpo grita lo que el alma calla. Y de Exactamente. ahí provienen muchas enfermedades, porque muchas veces callamos tanto dolor, tantas situaciones difíciles que llega el momentito en que ya no se puede más. Y yo creo que de ahí vienen todas esas enfermedades que hoy son tan, yo les digo tanta cosa, tantas enfermedades que antes, bueno, pues antes yo ya con mis 69 años, yo no oía tanta enfermedad como ahora, el cáncer, ay, la mayoría que uno dice, ¿qué tiene cáncer? Y uno así como que, y me recuerdo de esa frase, ¿verdad? El cuerpo grita lo que el alma calla. Sí, pero lo que podemos hacer desde esta perspectiva de la espiritualidad es darle sentido a esa enfermedad en este momento. O Así es. sea, esta enfermedad, ¿qué me está diciendo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Incluso puede ser que sea la misma muerte lo que nos pase, ¿no? Pero la muerte viéndola desde el sentido espiritual, ¿qué me quiere decir? ¿No? Bueno, ya con este tema prácticamente terminamos nuestro curso. Yo aquí les dejo en el material, bueno, algo más sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio, un resumen muy, muy apretado, pero que tiene que ver los ejercicios espirituales de San Ignacio bien entendidos, bien comprendidos y sobre todo bien vividos. Son una propuesta de itinerario espiritual bien interesante. Desde la primera semana a la cuarta semana, que no son semanas de 7 días, sino son etapas que San Ignacio propone, es un itinerario y hacerlos ayuda mucho a hacer ese proceso. Por eso hay mucha gente que va a los ejercicios espirituales sale muy cambiada, porque logran tener esa experiencia. Pero a veces si no tenemos la experiencia, la posibilidad de ir a unos ejercicios espirituales, sobre todo los jesuitas van 2 veces a la vida, un mes de retiro espiritual. Yo lo máximo que he hecho son 8 días, ¿no? Y sí, se ayuda una barbaridad. Yo les voy a dejar aquí en el material las etapas. Yo creo que aquí cometí mal la diapositiva, lo que se llama la alquimia espiritual, que es una corriente que desarrolla mucho Pablo Coelho. No sé si han escuchado de él. Él habla de la alquimia espiritual, ¿no? Y es un proceso de 7 pasos, siguiendo como metáfora la alquimia el mineral, es convertir el metal, el plomo en oro. Nuevamente esto se refiere a una alquimia espiritual, es decir, a un cambio profundo y pasa por 7 etapas. Ahí son aquí, las voy a dejar aquí. La segunda etapa está acá, tercera etapa, cuarta etapa, quinta etapa, sexta etapa y séptima etapa. Y también les voy a dejar el texto digamos, de un resumen muy apretado también, porque esto hay libros completos también sobre las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que plantea también un proceso espiritual en 7 etapas, ¿no? Y eso es lo que les dejo, ¿no? Para que ustedes lo puedan leer y puedan también hacer ese paso de esos procesos. En otras palabras, lo que yo quería hoy era, y espero haber logrado eso, de que nosotros entendamos que cuando nos ocurre una enfermedad, esta enfermedad es parte de un proceso de crecimiento, y que tenemos que entenderla dentro de ese proceso. Cuando yo entiendo la enfermedad dentro de ese proceso de crecimiento espiritual, cambia el sentido de la enfermedad y comienzo a verla no como una amenaza, como un peligro, sino comienzo a verlo como una aliada en mi proceso de crecimiento. Y no es fácil porque digamos que a veces nos damos cuenta de esa enfermedad cuando ya está muy avanzada, ¿no? Y sí deberíamos darnos cuenta mucho más antes. Pero a veces tenemos que recibir la bala de cañón, ¿no?
que recibió San Ignacio para poder entender todo lo que nos pasa y darle sentido a eso. Entonces, yo les dejo eso. Eh, Hoy terminaríamos el curso. Yo quiero seguir con el curso en cierta manera y por eso les mandé la propuesta de este seminario sobre el agua. Es un conversatorio, ya les mandé hoy ya los contenidos y dentro de 8 días vamos a tener clase, ¿no? Pero el tema, vamos a centrarnos en el tema del agua, como como un símbolo, como una imagen que nos puede ayudar a sanar. Y vamos a verla en su parte química, bioquímica, vamos a ver cómo el agua nos sirve como terapias, está muy presente en muchas terapias de sanación, cómo podemos programar el agua, intencionar el agua, qué podemos hacer para tomar agua de calidad. Ya Milka recibió el curso, ahorita le tengo algunos pequeños cambios, pero no Ajá. son mayores y después ver la parte espiritual del agua también, con algunas experiencias ya, por ejemplo, aquí en la cultura maya y en la cultura andina. eh, Como para darle tres clases más y pues si alguien puede hacer un aporte voluntario, pues lo hace. Si no, pues no hay problema. O sea, lo que ustedes puedan dar, si no pueden dar nada, pues también lo importante es participar porque sí yo creo que tenemos que tomar mucha conciencia de la importancia del agua. Creo que es después de la respiración, o sea, de los elementos de la naturaleza, por ejemplo, que mencionó doña Leti hoy, el agua es fundamental. Serían 3 sesiones, ¿no, Pacho? Sí, serían tres. El agua. Da para más, pero serían tres. Claro. ¿En el mismo horario? En el mismo horario, la misma hora, Mm, ya que hay que Quetzaltenango, un grupo que está interesado en participar. Vamos a ver si logramos. Sí, lo del agua es fundamental. O sea, la calidad del agua que tomamos va a depender mucho de la salud que tengamos. Yo les subí inclusive un video que es, ay, no sé, el video a mí cuando lo vi me impactó mucho porque es un video, que es una cuestión hecha, imagino que con inteligencia artificial, no sé, pero es un viaje por el interior de la célula. Ah, Imagínese, sí, yo lo vi. Muy bonito. es Mm, impresionante. Yo veo ahí el universo entero, es un universo claro. entero y no quiere decir que nosotros tenemos millones de universos dentro de nosotros mismos. Y entonces es fascinante. Y escuchaba un artículo también a un neurocientífico, creo que era neurocientífico, que habla de que le estamos dando mucha importancia al tema de la genética, pero decía que realmente nosotros somos el fruto del trabajo que las células hacen dentro de nosotros, no tanto los genes, sino las células. Y yo al escucharlo, yo llegaba a la conclusión de que la célula es la inteligencia misma del ser humano. Las células son inteligentes, son capaces de crear embriones, son capaces de crear la vida, son inclusive con cierto capricho, ¿no? Y para eso utilizan los genes, pero realmente la que hace los trabajos profundos es la célula. Y la célula para que haga eso tiene que estar sana, tiene que tener un ambiente sano donde pueda desarrollarse. Y el agua es esencial, esencial, esencial en la creación de un ambiente sano para la célula. O sea, la vida, la salud de la célula depende del agua, de la calidad del agua que tomemos. Entonces es la invitación a que lleguemos al taller, ¿no? Están invitados Muy bien. ustedes. No se preocupen por lo económico. Si pueden algo, pues yo les agradezco, pero si no, tampoco. Sí, descanses. ¿Ah? Bueno, de todos modos, pues ahí quedamos. Si de pronto voy a ver si les mando una hojita para que me contesten como evaluación del curso y pues yo les voy a seguir mandando de todos modos material que les pueda ampliar lo que hemos visto, que como vieron, pues es corto el curso para todo lo que hay que hablar.
para toda la vida. Mil gracias, Pacho, todo muy interesante. Muchas gracias por el esmero en preparar los encuentros, por las diapositivas muy bien elaboradas, muy bonitas, con imágenes preciosas. Yo personalmente agradezco mucho todo el aprendizaje, que es muy desafiante para vivir una nueva vida, ¿no? Y de una manera diferente. Pues yo ya desde hace algunos años también vengo encaminándome por ahí y me he sentido bastante motivado y enriquecido por las charlas. Muchísimas gracias, Pacho. Y a Con, las con- colegas y los colegas, mil gracias y seguiremos en este caminar. y sobre todo a Milka, que uno puede influir en otras personas Claro, y, por supuesto. y ayudar, por ejemplo, en la iglesia de ustedes, Mm, con la familia, porque tenemos que crear un mundo más sano, ¿no? Una sociedad más sana. así es. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, dejamos aquí. Solo darle las gracias, muchas gracias, licenciado, por toda la formación que nos da. Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes por Jacqueline, ¿verdad? Que no ha podido estar porque anda viajando, anda en las capacitaciones, pero muchísimas gracias. Para mí ha sido una formación excelente y como usted decía, no solo para nosotros, a mí me ha ayudado mucho. Y le quiero contar de la señora que se le murió su hija, está súper bien, está muy, muy bien, gracias a Dios. Se apoyó a vivir su duelo, ¿verdad? Y está muy bien, todo eso da satisfacción de recibir estas formaciones no solo para uno, sino para su comunidad también, ¿verdad? Todos tenemos que estar muy bien. Y Muchísimas gracias. Dios les bendiga a cada doña uno. Leti la pudo acompañar, ¿no? Y Así es es. ahí de la importancia que nosotros cambiamos la vida de una persona, cambiamos la vida de la familia, cambiamos la vida, en cierta Yo manera, de pienso la sí, sociedad. que esta formación es para eso, ¿verdad? No solo que me quede a mí, sino que también para dar a los demás. Muchísimas gracias y bendiciones a cada uno. Primero Dios nos miramos en el próximo taller que va a haber, ¿verdad? El tema del agua que me interesa Así es. socializar. Sí. Bueno, entonces, no sé si quieran decir algo más. Pues únicamente agradecer, maestro, por su esfuerzo. Muchas gracias. Ahí nos vemos en la próxima clase. Ahí voy a darle seguimiento. Y pueden invitar a otra persona, si no pueden pagar, no hay problema. O sea, lo importante es que esto del agua tenemos que socializarlo mucho, porque realmente la salud depende mucho de la calidad del agua que tomamos. Y entre más gente sea consciente de eso, vamos a contribuir mucho más, a poner un granito de arena muy grande. Bueno, entonces una feliz noche, un buen descanso Lo y mismo, Pacho, que descansen, feliz noche y hasta dentro de 8 días. Muchas Buenas gracias. noches, Buenas noches. compañeros. ahí les mando Muchas la imagen. gracias, Chao. Francisco. Muchísimas gracias.